Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para el mega chisme que les traigo hoy. Yo soy y les doy la bienvenida a su fuente número uno de drama, romance y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más misteriosas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo adivinaron, vamos a desmenuzar todos los rumores, las teorías y las posibles pruebas de una reconciliación secreta que, según dicen, tuvo lugar nada más y nada menos que en las paradisíacas Islas Maldivas. ¿Se imaginan? Sol, playa, romance, y la posibilidad de que Hande y Kerem hayan reavivado la llama del amor. Esto es fuerte, amigos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favor súper rápido. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de todo el salseo turco, no duden en suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenme un like si les gusta el chisme. Su apoyo me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, vamos al lío. Prepárense un café, acomódense bien y agárrense fuerte, porque este chisme viene con olas altas. Bueno, la historia de Hande y Kerem es de esas que te atrapan desde el principio. Se conocieron en el set de Senkal Kapm, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, y la química entre ellos era innegable. Eda y Serkan, sus personajes, eran la pareja perfecta en la pantalla y pronto, esa magia traspasó la barrera de la ficción. Confirmaron su relación, vivieron momentos súper románticos que compartieron con sus fans y nos hicieron creer en el amor verdadero. Eran la pareja del momento. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a todos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones fueron muchas, diferencias de personalidad, agendas apretadas, presiones mediáticas, nadie sabía con certeza la verdad. Lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que parecía cada vez más lejana. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Desde su ruptura, tanto Hande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande tuvo una relación con el empresario Hakan Sabank, una relación que parecía seria y estable, pero que sorpresivamente terminó hace poco. Kerem, por su parte, ha sido relacionado con varias actrices y modelos, aunque ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Pero en las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación entre Hande y Kerem han resurgido con fuerza, y todo apunta a que las Islas Maldivas podrían ser el escenario de este reencuentro secreto. ¿Por qué las Maldivas? Bueno, para empezar, ambos han expresado en el pasado su amor por este destino paradisíaco. Además, las Maldivas ofrecen la privacidad y la tranquilidad que una pareja, especialmente una pareja tan mediática como Hande y Kerem, necesitaría para reconectar y hablar sin ser interrumpida por paparazzis y fanáticos. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que sustentan estos rumores? Aquí es donde empieza el juego de detectives. En primer lugar, algunos fans súper observadores notaron que tanto Hande como Kerem publicaron fotos y vídeos en sus redes sociales que parecían haber sido tomados en el mismo lugar, o al menos, en un lugar muy similar. El tipo de arena, el color del agua, la vegetación, todo coincidía con las Islas Maldivas. Además, algunos testigos afirman haber visto a Hande y Kerem juntos en un resort de lujo en las Maldivas. Obviamente no hay fotos que confirmen esta información, pero la persistencia de los rumores y la coincidencia de las publicaciones en redes sociales hacen que la teoría de la reconciliación en las Maldivas sea cada vez más creíble. Pero, ojo, no todo es tan sencillo. Hay quienes argumentan que las fotos y vídeos de Hande y Kerem en las Maldivas podrían haber sido tomados en momentos diferentes, o incluso en años diferentes. También es posible que ambos hayan coincidido en el mismo lugar por casualidad, sin que esto signifique que hayan retomado su relación. Además, la reciente ruptura de Hande con Hakan Sabank podría ser simplemente una coincidencia, o podría ser un factor que haya influido en la posible reconciliación con Kerem. Es decir, si Hande estaba en una relación seria, era poco probable que considerara la posibilidad de volver con su ex. Pero ahora que está soltera, la puerta podría estar abierta. Y hablando de Kerem, ¿cómo encaja él en todo esto? Bueno, Kerem siempre ha sido muy discreto con su vida personal, especialmente después de su ruptura con Hande. No ha confirmado ninguna relación seria y ha evitado hablar sobre su ex en entrevistas. Sin embargo, algunos fans creen que han notado ciertos gestos y comentarios sutiles que podrían indicar que todavía siente algo por Hande. Por ejemplo, hace poco Kerem dio una entrevista en la que habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Algunos interpretaron esto como una indirecta a Hande, insinuando que la falta de comunicación podría haber sido uno de los factores que contribuyeron a su ruptura.
También ha dado me gusta a algunas publicaciones de fans que expresaban su deseo de verlos juntos de nuevo. Pero quizás la prueba más contundente de que Kerem podría estar interesado en una reconciliación es su actitud hacia Hande. A pesar de su ruptura, siempre ha hablado de ella con respeto y admiración. Nunca ha dicho nada negativo sobre ella en público y siempre ha reconocido su talento y su belleza. Esto sugiere que aunque las cosas no funcionaron entre ellos en el pasado, todavía guarda buenos recuerdos de su relación. Ahora volvamos a las Maldivas. Imaginen la escena, Hande y Kerem, solos en una isla paradisíaca, lejos del bullicio de la ciudad y de las presiones mediáticas. Tienen la oportunidad de hablar abiertamente y sinceramente sobre lo que salió mal en su relación, sobre sus sentimientos y sobre sus expectativas para el futuro. ¿Podría ser este el escenario perfecto para una reconciliación? Es posible que ambos hayan aprendido mucho desde su ruptura. Han tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores y para crecer como personas. Quizás se han dado cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte para dejarlo ir. O quizás simplemente se han dado cuenta de que se extrañan demasiado. Sea cual sea la razón, la posibilidad de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo es emocionante para muchos fans. Anker, como se les conoce cariñosamente, es una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, y su reconciliación sería una gran noticia para todos. Pero por supuesto también es importante ser realistas. La reconciliación no es algo fácil, especialmente después de una ruptura pública y mediática. Requiere mucho trabajo, compromiso y voluntad de perdonar y olvidar. Hande y Kerem tendrán que superar muchos obstáculos si quieren que su relación funcione de nuevo. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas y que cualquier decisión que tomen será analizada y juzgada por millones de personas. Tendrán que lidiar con la presión mediática, con las expectativas de sus fans y con las opiniones de sus amigos y familiares. No será fácil, pero si realmente se aman, podrían lograrlo. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Podemos apoyar su decisión, sea cual sea, y enviarles buenas vibras. Podemos dejar de lado las especulaciones y los juicios y simplemente desearles lo mejor. Al final del día, lo importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Pero, vamos a ser honestos, todos queremos verlos juntos de nuevo, ¿verdad? La química entre ellos es innegable, y la forma en que se miran es simplemente mágica. Son la pareja perfecta en la pantalla y fuera de ella, y nos encantaría verlos construir una relación duradera y feliz. Así que sigamos de cerca sus redes sociales, analicemos cada foto y cada vídeo, y sigamos soñando con la posibilidad de una reconciliación en las Maldivas. Quizás pronto tengamos noticias oficiales, o quizás todo esto sea simplemente un rumor. Pero mientras tanto podemos disfrutar del chisme y mantener la esperanza. Y no olvidemos que incluso si Hande y Kerem no vuelven a estar juntos, siempre tendremos Senkalkam para recordarnos su amor. Podemos revivir sus momentos más románticos, suspirar con sus besos y reír con sus ocurrencias. Su amor quedará para siempre grabado en la historia de la televisión turca. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un reflejo de la vida misma, llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de esperanzas y desilusiones. Es una historia que nos enseña que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser hermoso y gratificante. Y es una historia que nos recuerda que nunca debemos perder la esperanza, porque a veces, los finales felices sí existen. Y hablando de finales felices, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión sobre todo este drama. Compartan sus teorías, sus deseos y sus predicciones. El debate está abierto. Además, cuéntenme qué otras parejas del mundo del espectáculo turco les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. ¿Hay alguna otra reconciliación en el horizonte? ¿Algún nuevo romance que esté dando de qué hablar? Díganme y lo investigaré. Bueno, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones y rumores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recapitulando un poco, analizamos la posibilidad de una reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en las Islas Maldivas, basándonos en las publicaciones en redes sociales, los testimonios de testigos y los gestos y comentarios sutiles de ambos actores. Vimos cómo su relación, que comenzó en el set de Senkalkam, conquistó corazones en todo el mundo, y cómo su ruptura dejó a sus fans con la esperanza de una reconciliación que parecía cada vez más lejana. Pero ahora, con la reciente ruptura de Hande y los indicios de que Kerem todavía siente algo por ella, la posibilidad de que vuelvan a estar juntos es más real que nunca. Exploramos los obstáculos que podrían enfrentar si deciden retomar su relación, como la presión mediática y las expectativas de sus fans, pero también resaltamos el potencial de su amor y la química innegable que existe entre ellos.
En resumen, la historia de Hande y Kerem es un drama digno de una telenovela turca, lleno de giros inesperados y emociones intensas. Y aunque no podemos predecir el futuro, podemos seguir de cerca sus pasos y mantener la esperanza de un final feliz. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Son los mejores. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. Díganme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y únanse a esta gran comunidad de chismosos turcos. Recuerden que aquí en Siempre encontrarán lo último en noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos, chismes jugosos y mucho entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.